Hola, en este vídeo se va a tratar este circuito de corriente continua ideal, el cual consta de una pila ideal también, la cual ofrece una fuerza electromotriz de 300 voltios y entre cuyos terminales 1 y 2 se ha conectado una carga compuesta por estas tres resistencias de aquí, por la resistencia R1 de 300 ohmios, la resistencia R2 de 100 y la resistencia R3 de 70 ohmios. Pero además, teniendo en cuenta este circuito, se ha decidido conectar entre los terminales B y C una lámpara incandescente H1H, cuya tensión nominal son 20 voltios y una potencia nominal de 100 vatios. Y ahora lo que queremos saber es qué es lo que va a ocurrir con la bombilla al conectarla entre estos puntos. Y es de lo que va a constar el ejercicio. Bien, antes de empezar, pues hay que tener en cuenta tres consideraciones y es las tres opciones que pueden ocurrir en la bombilla al conectarla entre los puntos B y C. Teniendo en cuenta que la bombilla tiene una tensión nominal de 100 voltios, pues bueno, si entre los puntos B y C hay una tensión de 20 voltios, la bombilla va a trabajar a su potencia nominal, a 100 vatios, puesto que está sometida a 20 voltios. ¿Qué pasa si entre B y C hay un voltaje inferior? Pues cuanto menos voltaje, la potencia que va a consumir será menor y por tanto la iluminación que ofrecerá será menor. Y este será el menor de los problemas. El mayor de los problemas es que si entre los puntos B y C se calcula y se ve que hay una tensión superior a esos 20 voltios, lo que se produciría es que la bombilla se destruiría. Todo relativo en función de cuánto mayor sea el voltaje, pero consideramos que si ya es mayor de 20 voltios se destruiría. Vale, pues para ello vamos a proceder con el estudio del circuito. Y también, ya hechas las consideraciones, se puede observar que el circuito no es muy claro en cuanto a cómo están las resistencias conectadas, si está en serie, paralelo, no lo sabemos. Por tanto, lo voy a poner aquí un poco rápido, el cómo lo mostraría para que sea más simple a primera vista el análisis. Vale, pues tenemos aquí la pila, mi punto 1, y el punto 1 al terminal 1 se conecta al terminal A de la resistencia. Ya podemos ver como el punto 1 y A son el mismo. Lo único que lo he llamado de distintas formas y cuando es el mismo es equipotencial, cuando estamos hablando de tensiones. Bien. Y de A parte, ¿quién? Hacia abajo la resistencia 1, ¿cierto? Y la resistencia 1 llega al punto C. Bien. Y al punto C se conecta al terminal 2 de nuestra pila. Como se puede observar, también van a ser puntos equipotenciales. Vale. De la parte la resistencia R2. Hasta aquí bien. Y llega al punto B. Perfecto. Del punto B parte la resistencia R3, la tenemos aquí, y se conecta a C, ¿no? Yo no quiero hacer esa conexión tan directa para que todo se vea más claro, y entonces llega aquí, se conecta a C. Vale. Y ahora entre B y C conectamos la bombilla. Como aquí, de aquí tiene que salir otra rama, voy a generar otro punto. Ya hemos visto que esto era C, ¿no? Lo voy a llamar, a la hora de nombrar los puntos, se puede poner los nombres que se quiera. Lo importante es entender si al final es el mismo punto o son puntos distintos. Pues vale, yo le voy a poner C'.
pues entre B y C o C' se ha conectado nuestra bombilla incandescente. Vale. Para el estudio, poner la bombilla no me va a facilitar mucho las cosas, pero como una bombilla incandescente la voy a representar por su resistencia, la resistencia que representa, y la voy a llamar R4. Bien, ¿y de dónde viene esta resistencia? Pues sabemos que la bombilla tiene una tensión nominal de 20 voltios y una potencia nominal de 100 vatios. Pues usando las fórmulas de la ley de Ohm y la fórmula de la potencia en continua, se llega a la conclusión de que la resistencia de la bombilla 4, la resistencia R4 será la tensión nominal de H1, la tensión nominal al cuadrado partido la potencia nominal. Y estos sí son datos que tenemos, pues sería 20 al cuadrado dividido 100 vatios, estos son voltios, y da que la resistencia de nuestra bombilla incandescente son 4 ohmios. Bien, pues este es el circuito ya con el mencionado anteriormente, en el cual he representado los sentidos de las corrientes y de las tensiones de cada uno de los elementos en él. Bien, y para hacer el análisis lo más rápido posible, vamos a usar las propiedades de los circuitos serie y paralelo. Como se puede observar y se ha dicho anteriormente, el punto 1 y A son equipotenciales, el punto 2 y C son equipotenciales, es decir, que la tensión que hay entre los puntos 1 y 2 va a ser igual a la tensión que hay entre los puntos A y C. Como se puede observar también, al ser una pila ideal, la tensión entre los puntos 1 y 2 va a ser igual a la fuerza electromotriz de la pila. Y como la resistencia R1 está conectada en paralelo, o mejor dicho, está conectada entre los puntos 1 y 2, ya que A y C es lo mismo, se tiene que la tensión entre la resistencia 1 serían 300 voltios. Y la tensión de la resistencia 1 es igual a la tensión entre A y C. Todo esto claro, ¿no? Bien, pues ya sabemos que entre los puntos A y C, entre el punto A y C hay 300 voltios. Bien, entre A y C ya se ha visto que está la resistencia R1, pero también tenemos, porque está en paralelo, entre A y C se tiene la resistencia R2 y la resistencia 3 y 4. Sin embargo, la resistencia R3 y 4 están en paralelo entre sí y estas a su vez en serie con R2. Bien, si representamos este conjunto como la resistencia equivalente 1, ¿vale? Se puede observar cómo entre A y C también se encuentra nuestra resistencia R2 y nuestra resistencia equivalente 1, que están en serie. De hecho, esta es la parte de este circuito que nos interesa analizar. Nos interesa analizar qué tensión tiene nuestra resistencia equivalente 1. ¿Por qué? Porque, como se dijo anteriormente, lo que queremos calcular es la tensión que hay entre los puntos B y C. Y entre los puntos B y C se tiene nuestra resistencia equivalente 1. O también la resistencia 3 y la resistencia 4, que son nuestras bombillas. Por tanto, aprovechando el hecho de que una vez se conozca la tensión que hay en nuestra resistencia equivalente y sabiendo que esta resistencia equivalente está formada por resistencia en paralelo, se podrá determinar por tanto que la tensión a la que esté sometida mi resistencia equivalente 1 va a ser igual a la tensión
de 3 y la tensión de la resistencia 4, es decir, la tensión a la que va a estar sometida mi pila, mi lámpara. Por tanto, se va a proceder al cálculo de la resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 1 será igual a 1 dividido R3 más 1 dividido R4. Pues bien, 1 dividido R3, que son 70 ohmios, más 1 dividido 4 ohmios, y esto da un total de 3,78 ohmios. Vale, pues entonces, dichas todas estas premisas, lo que me va a interesar es qué ocurre entre los puntos A y C, pero tomando esta parte del circuito, la parte que comprende la resistencia R2 y la resistencia equivalente 1 recién calculada. Para ello tenemos este circuito de aquí, en el cual ya he representado la tensión que hay entre A y C. Ya se dijo que, bueno, yo he decidido escoger la resistencia R1, es decir, la tensión que hay en la resistencia R1, que son 300 voltios. ¿Por qué? Porque es la misma tensión que nos estaba ofreciendo la pila. Bien, también se vio en el circuito anterior que que del punto A partía la intensidad que consume la resistencia 2 y al tener una rama en serie, esa intensidad 2 también atraviesa nuestra resistencia equivalente 1. Bien, otra cosa más. Al circular una intensidad por este circuito, la intensidad 2, al atravesar la resistencia 2, habrá una caída de tensión y habrá otra caída de tensión al atravesar la resistencia equivalente 1. Bien, pues sin necesidad de tener que calcular la intensidad en 2 para saber el valor de las tensiones y demás, lo que sí voy a hacer es usar el divisor de tensiones. Para ello, tomando como base la resistencia 2, si yo quiero saber la tensión en 2, sería la tensión entre AC por la resistencia 2 dividido la resistencia que hay entre los puntos A y C. Y si yo quiero conocer la tensión de la resistencia equivalente 1, será la tensión entre los puntos A y C por la resistencia equivalente 1 dividido la resistencia entre los puntos A y C. Tengo todos los datos excepto de la resistencia entre los puntos A y C, o sea, la resistencia equivalente que forman la resistencia R2 y la resistencia equivalente 1. Vale, pues calculémosla. Será igual a R2 más R equivalente 1, 100 ohmios más 3,78 ohmios igual a 103,78 ohmios. Y ya simplemente sustituimos 300 voltios por 100 dividido 103,78 ohmios, 300 voltios por 3,78 ohmios dividido 103,78 ohmios. Pues la caída de tensión en la resistencia 2 será de 289,0707 voltios, mientras que la caída de tensión en la resistencia equivalente 1 será de 10,92 voltios. Bueno, para asegurarnos de si esta fórmula está bien hecha o no, pues se tiene que cumplir que 300 voltios, que la tensión total aplicada, sea igual a la tensión que cae en la resistencia 2, que son 289,07 voltios,
más los 10,92 voltios de la resistencia equivalente 1. 300 voltios será igual pues a la suma de estas dos resistencias, bueno, de estas dos caídas de tensión y, bueno, 299,99 voltios, o sea, prácticamente es igual. Por tanto, el cálculo es correcto. Dicho esto, ya se ha calculado la tensión que estábamos buscando, que era la tensión de la resistencia equivalente 1. Y como se dijo anteriormente, la tensión en la resistencia equivalente 1 será igual a la tensión que hay en la resistencia 3 y la tensión que hay en la resistencia 4, es decir, la tensión que hay en nuestra bombilla. Pues bien, ya vemos que la tensión es inferior a 20 voltios, por lo tanto, la bombilla no va a sufrir ningún daño, sin embargo, no va a iluminar como corresponde. Pues vamos a averiguar qué potencia va a desarrollar la bombilla, ¿no? La potencia en 4 será la tensión 4 al cuadrado dividido la resistencia 4. 10,92 voltios esto al cuadrado dividido 4 ohmios, pues realizando esta operación da un total de 29,8 vatios. La bombilla, bajo estas circunstancias, está trabajando a una potencia de 29,8 vatios. No es ni la mitad de su potencia nominal. Bien, espero que con esto ya se concluye el ejercicio. Espero que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente.